Bueno, y era el tema Bésame otra vez con Juan Miguel. Con ese tema iniciamos nuestra edición a esta hora de Venezuela, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos a través de esta señal 1160 AM, generando aquí del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Y lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y los profesionales sanitarios del Frente Amplio Profesional llaman a los padres y representantes a no permitir que apliquen a sus hijos de 2 a 11 años el biológico cubano Soberana 2 ni Abdala para el COVID-19 porque no cuenta con respaldo científico. Esta declaración contundente por parte de los profesionales de la salud surge a raíz, primero, del anuncio de la compra de 1,6 millones de nuevas vacunas Soberana 2. Pero además de eso, el anuncio hecho por Delcy Rodríguez durante el día de hoy de que a partir del día de hoy se empieza a aplicar esta vacuna para los niños de 2 a 11 años en Venezuela. Una vacuna que, como lo explican los profesionales del Frente Amplio Profesional, no cuenta con estudios serios y confiables que le permitan ser avalados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, al que le corresponde atender todo lo relativo a la salud pública en las Américas. La Organización Mundial de la Salud, afirma la organización, que forma parte de las Naciones Unidas, cuenta con los más destacados especialistas del planeta y establece normas para el control de enfermedades, la atención de la salud y los medicamentos. Lleva a cabo programas de educación e investigación y publica artículos e informes científicos como lo precisan sus lineamientos de acción. Por lo que actuar en este caso que nos ocupa sin tomar en cuenta sus recomendaciones se traduce en una irresponsabilidad que va en perjuicio de los niños de nuestro país, afirman estos profesionales y técnicos del sector salud. Así que la responsabilidad final de aplicar o no esta vacuna en su hijo le toca a usted. Sus padres y cuidadores son los únicos responsables. Porque el Estado no le para eso, no le presta atención a los llamados de diversos gremios, no hace caso a las objeciones mostradas y está empecinado, entercado en cumplir con Cuba y no cumplir con el pueblo venezolano. Y entercado en cumplir con Cuba significa pagarle a Cuba esas vacunas. Y por eso es que uno dice, bueno, la principal razón de todo esto no es la salud del pueblo, es simple y llanamente cubrir la cuota de petróleo que regularmente le tienen que mandar a Cuba para supuestos servicios médicos y de salud al pueblo venezolano. Y en otro orden, denuncian que el régimen de Nicolás Maduro retrasa la acreditación de los testigos electorales para los comicios del próximo 21 de noviembre. Pues las asociaciones venezolanas Súmate ha denunciado el día de hoy que el régimen de Nicolás Maduro empezó con 12 días de retraso en este proceso para que los partidos políticos se acrediten a sus testigos para estos comicios regionales y locales que se van a presentar el próximo 21 de noviembre. Aunque esta actividad debió comenzar el 9 de octubre, fue anunciada como activa el 13 de octubre y el 20 de octubre fue cuando las organizaciones con fines políticos pudieron comenzar a ingresar la información de sus testigos. Agregó la organización, que recordó que el lunes concluyó un plazo fijado para estas acreditaciones. Súmate también ha explicado el día de hoy que este proceso se realiza de manera automatizada, pero la plataforma habilitada no funciona en la fecha fijada en el cronograma electoral previsto, lo que le restó tiempo a los partidos para incluir los nombres de estos testigos. Bueno, hay un blog
venezolano que se llama Petróleo y Sociedad Venezolana. En este blog se ha expuesto durante el día de hoy que el tema de las exportaciones de petróleo en Venezuela va de mal en peor. Y lo comenta de la siguiente manera: Venezuela necesita capacidades operacionales y financieras para exportar el equivalente a 0,15 barriles diarios por habitante en el 2030 y 0,20 barriles al día por habitante en el 2050. Esto implicaría exportaciones de 5,5 millones de barriles diarios y 8,2 barriles diarios. El problema está en que precisamente para el año 2030 se estima un mayor debacle del mercado petrolero mundial debido a la sustitución por otras fuentes de energía alterna, según lo indica este blog Petróleo y Sociedad. Indica también que hay que hacer competir la industria petrolera con los recursos financieros de las demás necesidades ministeriales: educación, salud, vivienda, seguridad, justicia. No es posible que la riqueza petrolera de los venezolanos se mantenga en el subsuelo por el abandono que ha tenido el gobierno de facto frente a la industria petrolera. E incluso el gobierno del expresidente Chávez, quien también tuvo responsabilidad en la destrucción de la industria petrolera, con el despido de más de 20.000 trabajadores de esta industria que en ese momento pues estaban protestando por mejores futuros. Sin embargo, como lo afirma Romney Jáuregui en este artículo, estamos en el punto de quiebre, en el punto en donde se decide el futuro de la industria petrolera. Si seguimos unos años así, la industria petrolera simple y llanamente no va a poder cubrir ni cumplir su función dentro de la economía venezolana y por lo tanto será condenada a la obsolescencia y al deterioro. Y en otro orden, Antonio Ledesma respondió a las críticas de Mauricio Macri a la oposición venezolana: soy un fervoroso creyente de la unidad. Pues a propósito de lo expresado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, donde señaló que la pelea entre Capriles, López y Ledesma permitió el avance de una situación a lo que no se le ve ningún tipo de salida. La respuesta de Antonio Ledesma a través de Infobae es: le reitero lo que personalmente le he dicho, trabajo por esa unidad sin creerme si soy protagonista ni ser poseedor, sino simplemente poseedor de la verdad. Ledesma también le dijo que en ese comunicado: estimado presidente Mauricio Macri, vi con el mismo interés y efecto con que sigo cada opinión suya, lo emito a través de televisión recientemente, haciendo alusión al valor de la unidad en la confrontación con los modelos autoritarios y la referencia concreta a la carencia de la unidad en la lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Chávez y Nicolás Maduro. Bueno, y Médicos Unidos por Venezuela, exigimos evitar la politización de las actividades de la salud. Los profesionales de la salud, dice esta organización, respetamos nuestros instrumentos y sitios de trabajo. Las dotaciones de equipos e instrumentos e insumos hospitalarios no dependen de los residentes ni especialistas, tampoco de enfermerías. Ante la criminalización de la atención médica, hacemos un llamado a los jefes del departamento de servicios especialistas y residentes sobre las necesidades de reportar o levantar actas de las carencias hospitalarias y solicitar presencia del Ministerio Público. Lo que pasa es que se están incrementando los casos de agresiones a médicos venezolanos en los hospitales debido a precisamente que no tienen material para trabajar y no pueden trabajar, y los familiares al ver la situación de salud de su enfermo, de su familiar enfermo, arremeten contra los funcionarios o los representantes del sistema de salud, que en este caso son los médicos y las enfermeras, de una manera agresiva. Ellos están señalando que ellos no tienen la culpa de que en los hospitales no haya insumos y que es necesario que el gobierno de facto asuma su definitiva responsabilidad en esta materia y que el pueblo enfoque y sepa enfocar bien quiénes son los responsables de lo que se está pasando en los hospitales venezolanos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Hoy con un venezolano migrante nos va a versar el tema de su salida de Venezuela, de Maracaibo, su tierra natal.
Carlos Bucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bienvenido a José Delgado. Muy buenos días. Saludos a todo el personal de la emisora. Yo tuve que emigrar de Venezuela hacia acá por necesidad, por hambre. La estaba pasando bien feo. Llegué aquí hacia toda la Guajira, Barranca. Bueno, aquí empecé desde abajo, poco a poco, ahí más o menos levantándome. Ahí está. Hoy en día soy chatarrero. Tengo mi carreta, mi motico y me la mantengo comprando artefactos dañados y eso y tal, y para conseguir para mi sustento y ayudar a los míos. José, coméntame algo. Tu profesión en Venezuela desde muchacho, ¿cuál fue? Era lo que llaman cabuchero, aquí llantero, en Venezuela es cabuchero. Trabajé alrededor de 30, 35 años como cabuchero, profesional. ¿Hacías arreglos, comprabas, vendías? Reparaba caucho de todo tipo, gandola, carro, de todo tipo de caucho. ¿Por qué tomaste la decisión, aparte de la situación precaria en Venezuela, de venirte solo primera vez? Bueno, me vino a necesidad porque allá no tenía para el sustento de los muchachos y llegando aquí, bueno, dándole tumbo al tambo, por lo menos rajuñaba cualquier cosita para enviar a los muchachos hasta allá, me transfería allá, algo era bueno que cayera allá, porque allá no había, pero nada. Tú eres de la ciudad natal de Maracaibo. De Maracaibo, barrio La Polar. Jairo, ¿cómo te ha ido aquí en Colombia? Bueno, yo voy a hablar claro, aquí me he mantenido, no es que me pueda quejar, porque aquí por lo menos he conseguido, aquí se consigue la comida y algo que se consiga para enviarle para allá a la familia. Hoy en día aquí ya se han venido atrás mío varios hermanos, hermanas. Desafortunadamente falleció un hermano mío llamado Jairo Pernalete, trabaja en Justo y Bueno. Bueno, son cosas de Dios. Jairo, ¿has recibido ayuda de la alcaldía o has recibido ayuda de los organismos internacionales aquí en el municipio? Bueno, hasta el momento no he recibido pero ni un saco de comida, porque me censé una vez, metí al núcleo, mi mujer, mis hijos, y resulta que la que salió beneficiada fue ella. Estaba para Maracaibo ella y no pude venir, total que jamás nunca pude recibir ni un saco de comida. 6 veces me llamaron, 6 veces me rechazaron. Jairo, ¿piensas montar un negocio formal aquí en el municipio? No, en verdad que esto aquí, aunque parezca mentira, esto se está poniendo un poco duro. Esto aquí no está tan fácil la vida hoy en día, pues. Aquí estamos guapeando, llegar el momento de que viaje otra vez para Venezuela, si es que se venga medio acomodar, porque allá también está fea la cosa. Jairo, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué te cuentan tus familiares de Maracaibo, Estado Zulia, de lo que está pasando actualmente en la ciudad natal tuya? Bueno, allá en Venezuela, según lo que me cuentan, comida hay de sobra, lo que no es trabajo, y si no hay trabajo, no hay efectivo, el efectivo está desaparecido y por lo tanto es un dolor de cabeza allá. Jairo, ¿tu familia, tus hijos, tus nietos están estudiando, están trabajando aquí en Colombia? Bueno, aquí en la casa tengo a mi madre ahorita, aquí en Barranca, hay una hermana mía que no está ejerciendo nada. Tengo otro que está en Bogotá y otro en Ciénega. Eso están rajuñando, no trabajan en zona bananera. ¿Y tus nietos? No, mis nietos los tengo allá en Venezuela. Estarán llevando del saco, pero ¿qué más se hace? José Antonio, estás comprando chatarra como me dijiste, tú lo compras, recoges, en sí, ¿cómo estás haciendo tus compras y ventas? Bueno, yo compro lo que es lavadora, aire, turbina, ventiladores dañados. Tengo mi contacto, por ejemplo, en Fonseca, técnico de refrigeración, si consigo aire se lo llevo a él. Tengo otro técnico en lavadora, si consigo lavadora dañada, yo se las llevo a él, se las vendo y ahí consigo para el pan de cada día. ¿Televisores y todo eso? Televisores dañados también, tengo mi técnico también, se los llevo. A veces ellos los reparan, o sea, yo les pago la reparación y vendo, cuando no, se los vendo a ellos para repuesto. Cuando llegaste a Colombia, ¿hacia dónde te dirigiste por primera vez? Yo cuando llegué aquí a Colombia llegué directamente a Papayal. En Papayal le puse a vender a aguacate y eso y tal, y ahí pasé hasta aquí hasta Barranca. Y aquí, bueno, me puse a trabajar con los muchachos vendiendo limones y vainas y frutas, pues en fin, en la calle y eso. Y ahí poco a poco, bueno, ya hoy en día tengo mi motico y ya me defiendo mejor.
¿Te está yendo mejor con el transporte de gasolina? Sí, con la motico ya yo me defiendo más, me mato menos y siempre se consigue para la comida. Hoy día trajiste a tu mamá por estos días, por las Navidades. No, mi mamá vino para acá fue a raíz de la muerte de Jairo Pernalete, mi hermano, que trae Juti Bueno. Entonces ella ahorita llegó hasta Ciénaga a visitar allá una hija. Ahorita la tengo aquí en Barranca esperando que se cumpla el año de muerte de mi hermano para hacerle una misa y un rosario ahí en el cementerio, que es el 19 de noviembre de este mes. Aún la gente recuerda con mucho cariño a Jairo Pernalete aquí en el municipio. No, Jairo aquí era demasiado popular, ese tenía conocido por todos lados. Muchacho que se portaba bien y se dio a querer pues aquí en Barranca. Eso todo el mundo, ¿quién no lo conocía? Un migrante que tuvo querencia en el municipio. Un emigrante que se dio a querer en todo el municipio. José Antonio, ¿has recibido aquí por parte de los colombianos xenofobia, rechazo porque eres migrante venezolano? No, en verdad, no me puedo quejar. Yo aquí no he tenido... Me han tratado bien, pues como, pórtate bien y la gente se porta bien contigo. Ahora, si te portas mal, lógico que nadie te va a apreciar. ¿Qué consejo le darías tú a los migrantes que están entrando al país? Bueno, un consejo que yo le daría a los migrantes que entrando que tienen que buscar la forma de trabajar y no perjudicar a nadie. Que poco que mucho, pero siempre se consigue para el pan de cada día. José Antonio, ¿extrañas Venezuela? Venga, sí. Sinceramente sí. Pero bueno, para adelante para allá hay que seguir luchando. En tu pensamiento a futuro, ¿qué piensas hacer, José Antonio? Bueno, yo estoy dándole aquí duro poco a poco. Ya el pensamiento, ya Dios mediante, a mitad de año ya viajo para Venezuela. Voy a buscar la manera aquí de hacer algo pues para ver. Para invertir allá, por ejemplo. Pues el pensamiento es comprarme una motico allá, pegarle una carreta buena y ponerme a vender allá fruta, verdura o chatarrera allá, no sé pues. Pero sí, porque tengo la familia allá, mis hijos y eso, y estoy retirado, estoy fuera de ellos. ¿Te ha costado mucho la separación? Sí, claro, es que aquí no le cuesta eso, separarse de la familia. Y esto que, fíjate que, bro, estoy cerca de Venezuela, pues estoy aquí en Barranca, a un paso. ¿Qué será para aquellos inmigrantes que viajan hacia Ecuador, para esos lados, Chile, Argentina, no sé, para esos lados? Me imagino que se le hace mucho más difícil y por lo tanto pierde un familiar en Venezuela y no le da chance ni a venir ni a verlo, pues después de muerto, qué sé yo. Y eso es triste. No tiene que buscar su terruño, su tierra, que venga lo que venga, pero está uno con su familia. Jairo, ¿cómo ves la situación real en el país? Venezuela. Bueno, según los comentarios que me han llegado, allá se puede trabajar, se puede mantener. Eso está dolarizado, según lo que uno escucha por aquí, pues. Pero sí, allá el que trabaja, el que busque la manera de trabajar no pasa hambre. Y trabajar en toda parte es bien porque se consigue, porque si vas para donde vayas y no trabajas, vas a pasar hambre. A lo que hay que trabajar y hay muchas maneras de trabajar. Yo me voy para allá y en verdad yo voy a chatarrear, compro mi moto allá, tengo mi carreta y eso ya, y a fajarme allá y estar cerca de los míos. Bueno, Jairo, muchas gracias. Jairo no, José Antonio, gracias por esta entrevista. Ya no, de nada, siempre la orden. Bueno, señores, nos estamos despidiendo de José Antonio Delgado, trabajador, migrante, con pensamientos de volver al país. Señores, nos despedimos. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui contándonos otra historia de venezolanos que luchan por salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las contrariedades. Estas son las historias de los venezolanos que nos gustan, aquellos echados para adelante, aquellos que no se detienen frente a las circunstancias y que sobre todo hacen a través del trabajo patria. Porque hacer trabajo aquí en Colombia, trabajar aquí en Colombia, demostrar honesta y transparentemente lo que se puede hacer es hacer patria venezolana. Y con este informe de Carlos nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, era Eres, este tema de los 8 de Colombia que nos permite iniciar así el segundo segmento de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y vamos con más información.
La carta abierta a candidatos y partidos, esos que van a participar en estas elecciones del próximo 21 de noviembre, pues ante el empeño del régimen de darse un viso democrático con esas elecciones que son fraudulentas, pues debe hacerse uso de un mecanismo a favor de Venezuela, y esto lo ha venido señalando la organización Ven América en la carta abierta dirigida a los candidatos y a los partidos políticos. La organización es precedida por Paciano Padrón. En la vicepresidenta está Luis Corona, que forma parte de la Junta Directiva, Gonzalo Guerra y Eduardo Betancourt, entre otros, a pesar de reiterar esa ilegalidad de estas elecciones. Y ya en la mayoría de los partidos que han optado por participar, pues invitamos a todos los candidatos y partidos políticos a que inteligentemente y con sentido de responsabilidad deliberen de urgencia y decidan retirar algunas candidaturas para sumar sus votos a otras opciones opositoras en un intento de disminuir ese efecto que la dictadura criminal de Nicolás Maduro pretende obtener con ese anunciado triunfo fraudulento que se espera, y eso es lo que está esperando este gobierno de facto. Bueno, y el presidente israelí confirmó la presencia de grupos terroristas de Hezbollah en la frontera colombiana. Aseguró que en cuanto a su experiencia, estos son elementos que hay que detener inmediatamente, y confirma lo que se había señalado ya en medios colombianos de que este había sido uno de los puntos tratados entre el presidente Duque y el presidente de Israel, Isaac Herzog. Esta conversación sobre este tema adquiere una importancia y una relevancia vital, porque en declaraciones dadas a medios de comunicación de ese país, el presidente de Israel manifestó su preocupación por la presencia de estos grupos terroristas en la frontera entre Colombia y Venezuela, asegurando que son elementos que hay que detener inmediatamente. Mostró su preocupación por la situación que aseguró es apoyada por Venezuela. Las células de Hezbollah que hacen presencia en Venezuela están apoyadas por el régimen de Venezuela, y por supuesto ese es un riesgo que hay en Colombia y el que nosotros permanentemente le hacemos un monitoreo y seguimiento, indicó entonces el representante israelí. También se conversó en esta reunión entre Herzog y el presidente Iván Duque sobre intercambio de tecnología, de información, también de posibles aportes y apoyos en el tema militar, que es fundamental para Colombia en este momento ante la presencia de Hezbollah, según señaló. Y debemos recordar que el Team HDP hace este grupo de hackers venezolanos que ha venido siendo un dolor de cabeza para el régimen de facto, publicó hace 2 semanas una lista de los espías y los representantes de Hezbollah en Venezuela. Lo ubicó algunos de ellos en la zona de frontera, pero también habían otros ubicados en la zona de la isla de Margarita. Y esto pues haciéndose como un lavado de imagen, presentándose como empresarios cuando en realidad son representantes de esta organización terrorista internacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y la organización civil Súmate alertó que el directorio del Consejo Nacional Electoral no ha sido diligente en el proceso de notificación y convocatoria de los electores seleccionados por sorteo aleatorio como miembros de mesa para prestar sus servicios el próximo 21 de noviembre. Un total de 991.248 personas resultaron escogidas para hacerse cargo de la respectiva labor, en el que estarán activas 30.643 mesas en toda la contienda electoral. Para Súmate, hay que lamentar que a la fecha el CNE no haya convocado más de 895.000 personas seleccionadas para fungir como autoridades de los centros de votación. Tampoco los más de 22.500 que atenderían a las nuevas mesas electorales. Por tal razón, la organización consideró que estas acciones atentan contra sus derechos, además de ser una muestra de irrespeto a lo establecido en la normativa electoral. Y Eliezer Sirit, candidato a gobernador en el estado Falcón, denuncia que hay más de 150 obras paralizadas en la entidad. Yo pensaba que el año de
de Ñapa que le dieron Estela, lo iba a utilizar para terminar este poco obra inconclusa que hay en el estado. Más de 150 obras inconclusas, sí. Llegó el vago este dormilón y menos hizo por culminar una. Nos encontramos en el barrio 23 de enero de la parroquia Capatari, el municipio de Buchibacoa. Como pueden observar, está una obra inconclusa, una de las tantas obras que el gobierno de Montilla, el de Estela y el vago este dormilón que tenemos ahorita han debido culminar y no culminaron. Nosotros estamos asumiendo el compromiso que una vez que recibamos de parte del pueblo Falcón la confianza para conducir los destinos de este estado, revisar cada una de estas obras y aquellas que sean necesarias de urgencia, culminarlas, hay que culminarlas para poner el servicio de la gente. Bueno, nosotros vivimos aquí como los animales porque aquí todo está colapsado, nosotros no tenemos vida propia. ¿Estás escuchando, dormilón? Por eso que el 21 de noviembre el pueblo te va a castigar por vago, por dormilón y por indolente e inepto. Y cumpliendo con las actividades del cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral analizó el despliegue lineal de los equipos tecnológicos electorales e igualmente del material electoral en cada estado. Ya empezó la distribución de todo este material que debe estar con suficiente antelación en los centros electorales en todo el país. Y ante la magnitud del proceso electoral venezolano se toma en consideración un cronograma en donde 2 semanas antes del proceso ya los materiales empiezan a ser distribuidos. Esto es lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Y la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio radical en el país. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría está en todos los que queremos que el país avance, en los que queremos surgir y crecer en nuestra tierra, en quienes después de toda una vida de trabajo merecemos mejores condiciones de vida, en quienes sabemos que tenemos que luchar para no seguir viviendo en medio de esta crisis, porque este desastre nos afecta a todos. Voto porque es mi forma de decir aquí estoy y no estoy dispuesto a rendirme. Aquí estamos, unidos para luchar. Bueno, y se siguen sumando las razones para votar este 21 de noviembre. Por un lado, la juventud y por otro lado, el pensar en la familia, en los hijos, en la descendencia. Esta sería una de las razones con mayor peso para votar el próximo 21 de noviembre. Desde la semana pasada no tenemos agua y cuando el agua llega, por decirte, llega un día, llega hedionda, tenemos que esperar que nos llegue el agua para poder llenar con calma, esperar que corra. Es horrible, de verdad. ¿La recolección de basura aquí en el municipio? Tenemos 15 días que no pasa el aseo. Bueno, y este sábado y domingo, este pasado fin de semana, se realizó el proceso de auditoría de la producción de las máquinas de votación que tiene lugar en el galpón número 3 del Consejo Nacional Electoral en Mariches. En la jornada se prepararon 1.987 máquinas. El total del equipo de votación que corresponde al Estado Lara. Fueron auditadas 21 máquinas pertenecientes a 3 municipios de esta entidad centro-occidental. En específico, las máquinas sorteadas corresponden a los municipios de Iribarren, Urdaneta y Simón Planas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y fue el reporte del tema electoral en Venezuela, un reporte diario muy rápido sobre lo que está pasando con el tema electoral en Venezuela. Bueno, hay una situación en el estado Vargas. Lilia Benavides Morales, quien era supervisora de Servicio General del Grupo 1 de la empresa empaquetadora de alimentos Salva Foods, manifestó que este es un pueblo sin ley ante la cruel decisión de la Inspectoría del Trabajo de abandonarlo en la lucha que mantenía por los reenganches y pago de deudas pendientes. No es justo que estemos pasando por esta situación, afirma esta persona. Tenemos que rendir la poca comida que conseguimos. Tengo a mi hija enferma y no consigo cómo comprarle los alimentos, ni tengo pasaje para llevarla al médico. Estoy atada de manos, afirma. Lo que hicieron con nosotros estos colombianos fue una maldad. Y resulta que los colombianos, vean ustedes cómo son las cosas, los colombianos que señala Benavides de la empresa Salva Foods son los que representan a Alex Saab en Venezuela, porque esta es una empaquetadora de Alex Saab. Ocurre que estas personas los despidieron, no les dieron ningún tipo de beneficios y sobre todo
le quitaban las bolsas de alimentos y los bonos en dólares que anteriormente percibían. Ocurre entonces que ante esta difícil situación y ante el hecho de que quien está detrás de todo esto es el señor Saab, ha hecho que hasta el propio Ministerio del Trabajo, que debería defender los derechos laborales de estos trabajadores venezolanos, pues se haya hecho la vista gorda, los abandone y los deje al aire, sin empleo, sin beneficios económicos, y los pocos que quedan trabajando en la empresa no consiguen cómo hacer rendir su dinero porque todos los beneficios que tenían se los retiraron. Y en Siempre Venezuela, a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a mi buen amigo Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Ya con las noticias del Cesar, el Magdalena, la costa Caribe, la costa Atlántica y por supuesto La Guajira a esta hora. Caribe, Cesar, indígenas cancuamo exigen derecho a controlar el tránsito por su territorio en el Cesar. Colombia y Alemania firman acuerdo de interés para consolidación de la transición energética. La Procuraduría vigila la licitación pública del nuevo operador del Baloto. Colombia no reconocerá resultados de las elecciones en Nicaragua. Empezó el concurso nacional de belleza 2021. Ministerio de Cultura apoyará el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar. Autoridades confirman que fueron 8 los heridos del accidente de tránsito en la entrada a Villa Fátima. Capturan, le ponen los ganchos a 5 presuntos integrantes de los rastrojos de Cali por extorsionar a comerciantes en la frontera colombo-venezolana de la ciudad de Maicao. La Fiscalía Nacional de Colombia imputa al exalcalde de Manaure, David Díaz Rivera, y a exsecretaria de Salud por posibles irregularidades en contrato. Fiscalía de La Guajira, destacada por su efectividad por contrarrestar los delitos en los últimos 3 años. A última hora, el Clan del Golfo habría amenazado al entonces secretario de Gobierno de Puerto Colombia. Tecnoglar reporta resultados récord para el tercer trimestre del 2021. Mega operativo contra John 40 terminó en investigación a militares. A Cartagena se le respeta. William Dao pide a Superservicio intervenir en el caso de las basuras. La región Caribe, Barranquilla y Antioquia iniciaron su 4º pico de COVID-19. Convención extraordinaria del Centro Democrática para avalar candidato. Egan Bernal es uno de los aspirantes a la bicicleta de oro. Defensor del Pueblo llegará al Atlántico en recorrido por el río Magdalena. Separado del cargo mayor de la Policía Nacional que trabajaría para el Clan del Golfo. 200 familias se beneficiaron con ventas en el Festival del Pescado en Sabana Grande, Caribe. En Cundinamarca, Indepaz reporta la masacre número 84 en Colombia. Ataque con explosivos en Valdivia dejó una mujer muerta y 6 heridos. Colombia y Japón destacan valores comunes durante visita de vicepresidenta a Tokio. Costa Atlántica a esta hora. Radamel Falcao será baja con la selección Colombia. Colombia condena el terrorismo internacional. Tenemos un enemigo común con Israel que es Irán y Hezbolá, lo dice el ministro de la Defensa, Molano. Presidente Iván Duque Márquez confirma apertura en Jerusalén de una oficina de INN Pulsa. Presidente Duque rindió homenaje a víctimas del Holocausto. Alias Aurelio fue enviado a la Tramacúa. Desarticulada banda que sacaba cocaína líquida desde el puerto de Cartagena de India. En el caso de la ola invernal en Colombia y sobre todo en la costa Caribe, 5.600 afectados dejan las emergencias por las inundaciones en el municipio del Banco, en el Magdalena. También en Ciénaga de Oro tratan de evacuar aguas estancadas por inundaciones. Y la nueva erosión del kilómetro 2.0 de la vía Salamina El Piñón encendió las alarmas. En el Reinado Popular abren inscripciones para el 2022. Los jóvenes son actores claves para la transformación empresarial en Colombia.
Ecopetrol anuncia hallazgo de gas y petróleo en Casanare. La soledeña Nathalie Galán es PhD en química y es una de las notas científicas de Nathalie. Ella es bisnieta de Pacho Galán, el rey del Merecumbé. Hoy es directora del Centro de Ciencias de la Vida de la Universidad Simón Bolívar. Nace un bebé cebra en el zoológico de Cali. Aumenta casos de COVID-19 en el departamento de Sucre. Cartagena de India. Comunidad de La Boquilla condenada a sufrir cuando llegan las lluvias. Varias familias de este corregimiento han resultado damnificadas con las lluvias de estas últimas semanas. Los niños son los más perjudicados. Maestros docentes del departamento Bolívar protestan a la gobernación exigiendo el pago de su salario. En farándula falleció Taryn Wilson, cantante de Reg White. Murió Taryn Wilson, ex vocalista de V40, tras una enfermedad que afectó su salud en poco tiempo. Corte Suprema de Colombia negó petición de nulidad del proceso de Richard Aguilar. Queja de las comunidades y peatones, maniquí, ropa colgada y vitrina. Así hurtan, roban el espacio público en Valledupar. Agencia de viaje en Valledupar estarían estafando. Historias de una víctima en elpilón.com. En horas de la tarde, 2 muertos en atentado a tiros en un estadero en Ciénega, Magdalena. En el Magdaleno, productores conocieron los servicios de laboratorio de diagnóstico veterinario. En La Guajira implementan plan piloto de recolección de residuos aprovechables y reciclables en la ciudad fronteriza de Maicao. En la capital de La Guajira, Riohacha, hay una nueva directora de rentas, secretario general y nuevo director de tránsito. En el Show Road por el Caribe dejó expectativas de negocio por $5,1 millones. En el Magdalena se realiza el primer torneo de Stereo World Cup y calistenia. Se contará con la presencia de 150 participantes que vienen desde los municipios de Orihueca, Ciénega y Santa Marta. El regreso de los cruceros a Santa Marta será en noviembre. Ya se dio inicio a la temporada de cruceros en el país 2021-2022, en la que se proyecta llegarán 33 líneas repartidas entre Cartagena de India y Santa Marta. Colombia registró la mayor producción de cacao de la historia en el último año cacaotero. En el sector turismo reconocen el plan de reactivación turística de Colombia ante la pandemia. El Festival de Coro sonó con éxito en Puerto Colombia. El evento musical celebró su 9ª edición presencialmente. En Soledad Caribe también se vivió el Festival de la Butifarra. Como así también Puerto Colombia tendrá una casa museo en Villa Campestre. Denuncian asesinatos de un líder social en Montelíbano, sur de Córdoba. Defensores de derechos humanos pidieron a la Fiscalía que judicialice a los responsables. En La Guajira, la ICBF gestiona registro de 291 niños indígenas en La Guajira. Procuraduría confiere cargos contra el exalcalde de Pinto, Magdalena. Maratón de vacunas, van 48.000 aplicadas en el Cesar. Insólito, increíble, pero cierto. En el Caribe colombiano, cervezas adulteradas iban a ser vendidas en fiestas novembrinas. Reabren el Hospital del Pozón en Cartagena tras 3 semanas de cierre. Cae en el puerto de Cartagena de India 2.2 toneladas de cocaína. Montería se vinculó a la jornada de la Sembratón Nacional. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana si Dios lo permite. Y esperando que en La Guajira Dios meta la mano y nos devuelva el servicio eléctrico decente. Carlos Uzcategui para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y fue Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional, y ojalá se cumplan esos deseos de Carlos, porque la verdad verdadera es que han tenido más de un mes en una condición de verdad bastante precaria en servicio eléctrico en esta zona. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro control master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente, pegadita. Ya regresamos. Bueno, y con este tema
Sueño Contigo de Tecupae y Jorge Luis Chacín. Iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, lo hacemos generando a través de esta señal 1160M de Radio San José de Cúcuta. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160, y a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información. Bueno, y el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, anunció hoy que ha dado positivo el examen de COVID-19. Atendiendo a la recomendación de médicos, ha decidido guardar reposo y cumplir con un protocolo de aislamiento. Con fe en Dios, seguimos en defensa de Mérida. Debemos recordar que Ramón Guevara, actualmente gobernador de Mérida, está en campaña para su reelección. Esta situación implica que prácticamente sale ya de la campaña, ya no hará más actos externos porque no le dan los tiempos con el tema del COVID-19 y su recuperación. Y en otro orden, trabajadores públicos convocan para el 10 de noviembre una marcha por la dignidad, la vida y la familia. Pues las organizaciones gremiales, sindicales y asociaciones que se agrupan en la administración pública pues han decidido convocarse a la marcha por esta fenómeno, la dignidad, la familia, que se lleva a cabo en la ciudad de Caracas el próximo miércoles. Trabajadores del sector sanitario, de la educación y jubilados se unieron en este llamado para que se concentraran en el horario de las 9 de la mañana en la esquina Sagrado Corazón de Jesús en el centro de Caracas. La convocatoria publicada por Pablo Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, refiere este tema a la crisis económica y social que se vive en este momento en el país, causada por la ineficiencia, la indolencia y antiobrera política del gobierno que destruye el aparato productivo del país, viola flagrantemente la Constitución Nacional, pulveriza los sueldos y los salarios, convenciones colectivas y de trabajo, prestaciones salariales, jubilaciones y pensiones. Acusaron a la administración de Nicolás Maduro de no garantizar la protección y la seguridad social integral a todo el personal de esta administración pública. Las razones expuestas para este llamado a esta protesta son el salario, los sueldos que sean dignos, jubilaciones y pensiones dignas, por la vida y la familia, por el regreso de los más de 4 millones de venezolanos que emigraron forzosamente, contra el pago de los aguinaldos, contra la violación sistemática de los derechos humanos, contra la violación de derecho de la ley de la inamovilidad laboral y de la política de cambio, la modalidad de pago que representa una vulgar suspensión y despido indirecto de los trabajadores, contra la explotación de hombres y mujeres que salen diariamente a trabajar sin salarios y sin alimentación, por servicios públicos dignos, agua, electricidad y transporte, comunicaciones y otros, y por último, un sistema nacional de salud público universal, gratuito, descentralizado, con presupuesto que garantice la atención en salud de forma adecuada, oportuna y con una calidad. Bueno, y Maduro, presidente de facto de Venezuela, en directo a través del Facebook Live, violando la ley electoral. Examina la maquinaria del sistema 1x10 de las próximas elecciones del 21 de noviembre. Esto lo está haciendo el presidente de facto, violando la ley, porque según la ley electoral, ningún funcionario público en ejercicio se puede prestar para realizar actividades a favor de alguna organización política en medio de un proceso electoral. Esto parece que no lo entienden por ningún lado los representantes del chavismo, quienes, además de utilizar recursos públicos, además de utilizar su poder institucional para realizar actividades no acordes con su cargo, se presentan ahora como actores electorales netos cuando la ley lo prohíbe. Yo quisiera ver cuál va a ser la reacción del Consejo Nacional Electoral ante lo que está pasando en este momento, el delito consumado ya del régimen del presidente de facto, que examina el sistema de votación y está haciendo el sistema de estrategia electoral del movimiento político de su partido, el PSUV. Así que, delito, métase en la página del Facebook Live del presidente de facto y vean allí qué es lo que está haciendo en este momento, violando la ley. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral.
Venezuela siempre, siempre Venezuela. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Las regulaciones establecidas para la campaña electoral están estrictamente marcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimiento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los 5 rectores del Consejo. Estas limitaciones de la campaña se refieren sobre todo a las campañas de propaganda. En medios impresos, las candidatas y candidatos de todas las organizaciones políticas podrán contratar la difusión de propaganda electoral en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local. El espacio podrá ser media página diaria si se trata de impresos tamaño estándar y en tamaño tabloide una página diaria no acumulable. La candidata a la reelección a la gobernación del estado Táchira, la actual gobernadora Lady Gómez, acusó al candidato al chavismo Freddy Bernal de hacer promesas falsas al pueblo. Telefónica no es de ahorita. Hace más de 2 años este pueblo se quedó sin internet y sin conexión telefónica, y cuando se va la luz quedan en una jungla. ¿Por qué no resolvió Bernal ese problema si él es del gobierno nacional y CanTV es del gobierno nacional? ¿Por qué no resolvió el problema del gas si eso depende del gobierno nacional? ¿Por qué vino a distribuir la gasolina en las estaciones de servicio con los amigos de él, matraqueros que le venden al pueblo 1 litro de gasolina de 1.800 y 2.500 pesos para arriba? Por allí la señora que habló de los pacientes oncológicos y los pacientes renales. ¿Cuántos pacientes oncológicos y renales se murieron porque no los dejaron pasar por el puente a hacerse sus tratamientos en Cúcuta? Y ahora viene a tomarse fotos y a decir que el pueblo le tiene que agradecer que abrió la frontera. No seas bandido, que lo que has hecho es burlarse del pueblo. Bueno, y la propaganda electoral difundida a través de tecnologías de información también será objeto de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta tecnología de información y comunicación también tiene su normativa. Para ello, el Consejo Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidato y cada candidata. La difusión de propaganda electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto podrá ser de hasta un mensaje de texto diario. Los responsables de la contratación también deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y también, por otra parte, Eliezer Sirit, candidato a la gobernación del estado Falcón, promete recuperar la vía Punto Fijo Coro. Estamos en la... Bueno, y siguen las denuncias sobre situaciones irregulares dentro del proceso electoral venezolano. Álvaro Zambrano hace una denuncia sobre la presunta sustitución de María Rivero, candidata a la alcaldía de Palavecino en el estado Lara por fuerza vecinal, de manera unilateral, sin su renuncia, violando la forma establecida por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esta candidata la habrían cambiado, la habrían sustituido como candidata sin ella haber presentado la renuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral. Es una de las denuncias que empiezan a formularse sobre este proceso. Víctor Portilla, candidato a la alcaldía del estado Barinas, promete darle solución al problema fundamental de la basura en esta ciudad. Esto es lo que nos conseguimos en cada casa por casa, en cada recorrido que hacemos por nuestro municipio capital. Hoy nos encontramos en el sector Juan Pablo II, vemos toneladas de basura, que es responsabilidad del alcalde encargado recoger estos desechos sólidos y llevarlos al vertedero. Pero ya entendemos que no sale de la alcaldía, no cumple con su tarea. Una vez llegado nosotros el 21 de noviembre, con la ayuda de Dios y del pueblo de Barinas,
nos comprometemos en darle respuesta inmediata a esta problemática que padece nuestro municipio de Barinas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, y la pobreza es parte de la sociedad venezolana. El gobierno de facto ha lucido totalmente incapaz de ofrecer soluciones. Y la pandemia. Las últimas cifras presentadas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, revelan que la situación en Venezuela ha empeorado. Sin institucionalidad, con una crisis agravada por la pandemia y la falta de combustible, cada día hay más desigualdad. 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza. La pobreza extrema se ubica en un 76%. Solo el 35% de la población activa está trabajando. La deserción escolar aumentó en 37%. Apenas 2 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años tienen acceso al sistema educativo. Al menos la mitad de los venezolanos tuvieron que automedicarse al no poder pagar servicios médicos en un contexto donde el sistema público de salud está destruido. Los nuevos venezolanos vivirán menos, ya que la esperanza de vida ha caído 3 años. La población en nuestro territorio se ha reducido. Más de 5.5 millones de venezolanos han partido desde el 2015 y esta cifra continúa en aumento. Los problemas de los venezolanos cada vez son peores. Estas cifras son dramáticas, pero más dramático aún es dejar que esto continúe. Los venezolanos merecen salir de la emergencia humanitaria compleja. Venezuela merece calidad de vida. Definitivamente el país merece calidad de vida. No es posible que hayamos retrocedido a prácticamente 1935, cuando Venezuela iniciaba el periodo petrolero y era el país más pobre de América Latina. Venezuela en ese momento era el país más pobre de América Latina. Y resulta que prácticamente 100 años después es el más pobre de América Latina, detrás de Haití, que este año ha sufrido un terremoto terrible. Y en otro orden, antisociales aliados del Coqui intentaron reagruparse en La Vega y el Valle. Vuelven a sonar nuevamente en el día de hoy. Reapareció el Coqui. Reapareció la lucha para ocupar los lugares vacíos que dejó la megabanda del Coqui, el Garbis y el Bampi. No cesa entre delincuentes que siguen operando en Caracas. Miembros de las agrupaciones criminales del Mayellas son actualmente buscados por las autoridades policiales luego de que pretendieran tomar nuevamente este sector del Valle y de La Vega. Bueno, y el diputado Rachid Yazbek manifestó su apoyo a la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir investigación al régimen de facto por su violación a los derechos humanos. Vamos a ver estas imágenes. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Rachid Yazbek, aplaudió la decisión del fiscal Khan de pasar al siguiente paso de la investigación que lleva la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela. Según nuestra Constitución, en el artículo 23, cualquier pacto, acuerdo en materia de derechos humanos pasa a ser parte de nuestra legislación. Por lo tanto, lo que está haciendo el fiscal Khan hoy es avanzar en una fase siguiente para seguir la investigación de todas las denuncias que han venido pasando en la República con materia de derechos humanos. Todas, absolutamente todas. En estos momentos no se va a salvar ningún funcionario público que haya ejecutado o que haya recibido orden de ejecutar alguna de estas maniobras que terminaron en algunos momentos en asesinato, como lo fue en el caso de nosotros de Primera Justicia, el caso de Fernando Albán, como muchísimos otros, que son casos que se están investigando. Aquí no ha habido ningún tipo de acuerdo, como quiere hacer ver el régimen. Aquí sencillamente lo que se logró es que se instale la oficina del fiscal Khan en Venezuela para seguir haciendo su trabajo. Como lo dijo él muy claramente, esto no es algo político, esto es algo de legalidad y de que se respete la legalidad en Venezuela, de que las cosas se den como se tengan que dar. Nosotros sabemos que el sistema judicial venezolano está totalmente corrompido, es un sistema que no imparte leyes, es un sistema donde simplemente se macolla.
Yazbek destacó que esto es un avance a la justicia en Venezuela y precisó que todo aquel que haya cometido delitos de lesa humanidad no se salvará. Es noticia. Bueno, y después de este reporte vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y el tema es Tu Amor de Hani Kawan. Tenía años que no escuchaba este tema, pero este tema y la época de Hani Kawan fue muy buena allá en Venezuela, una época musical muy productiva. Con este tema iniciamos la última porción del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y lo hacemos con una invitada especial. Se trata de María Alejandra Pineda. Ella es emprendedora venezolana y nos va a comentar su emprendimiento. Una cosa de verdad bastante rica, exquisita, que nos comentan. La gente que la ha probado nos ha dicho que es espectacular. Pero dejemos primero que María Alejandra Pineda Galvis se presente. Buenas tardes, María Alejandra. Bienvenida al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, María Alejandra, cuéntanos tu emprendimiento, Arroz al Wok. Creo que así se dice, ¿verdad? Sí, son distintos tipos de arroz. Algo arroz chino, arroz paisa, arroz ranchero. ¿Y ¿sí? ¿Esto cómo viene? ¿De dónde viene esta idea de hacer este emprendimiento? Bueno, más que todo por el arroz chino, pues que uno normalmente compra y aquí en Cali no se ve igual que allá en Venezuela, pues. O sea que Entonces, ya la gente aprecia y valora que hay diferencia entre lo que tú ofreces, lo que ustedes ofrecen y los productos que se consiguen allá en Cali. Sí, no son los mismos sabores. Pero hablemos un poco de tu experiencia como migrante. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Colombia? ¿Cómo fue ese tránsito desde Venezuela hasta Colombia? Llegué hace 3 años, ya tengo aquí 3 años. Ha sido, bueno, como todo migrante, pues, difícil al principio, ya luego uno se va como acostumbrando a la diferencia de las culturas, pues, porque no es lo mismo que estar allá. Y sobre todo las comidas son muy diferentes y esas cosas, pues. Pero, ¿y vienes de dónde? ¿Del Zulia, entiendo yo? Sí, de Maracaibo. De Maracaibo. ¿Y cómo fue eso de tomar la decisión de iniciar esta migración? Pues dura, pero más que todo por como la situación del país y teniendo una niña pequeña, pues había que hacerlo, pues. ¿Llegaste a Colombia solamente con tu hija o llegaste sola? Mi esposo. ¿Aló? Te repito la pregunta, ¿llegaste a Colombia con tu hija solamente o llegaste sola? Con mi hija y mi esposo. Bien, y son ellos los que te están acompañando con este emprendimiento que vienes desarrollando en Cali. Sí. De hecho, mi esposo es el que cocina. Yo soy la ayudante. Ah, caray. Pensábamos lo contrario. No. Del sabor. Sí. Mira, María Alejandra, y cuéntame algo, ¿cómo ha sido la receptividad de los colombianos allá para tu producto, el producto que ustedes ofrecen? Muy buena, te digo. Gracias a Dios ha gustado mucho. ¿Y la receptividad, cómo lo están haciendo? ¿Cómo están distribuyendo el producto? ¿Lo hacen por delivery o hay un local o tienen alguna infraestructura? Sí, ahorita tenemos un local compartido con otro señor y tenemos domicilios y eso también. ¿Qué más te piden a la hora de ofrecer tu producto? ¿Cuál es el arroz que más te piden? El arroz chino. Arroz chino. Ok, pero veo que tiene chino, paisa, arroz especial, arroz ranchero. O sea, tiene varias combinaciones de arroz.
Sí, son distintos combos, pero el que más sale es el chino y el ranchero. ¿Tienen algún producto o algo dentro de su carta que represente también los sabores de Venezuela? Pues más que todo, el que representa más los sabores es el chino, como te digo. Si ustedes sienten que hay una diferencia entre el arroz chino que ustedes ofrecen y el arroz chino que se consume aquí en Colombia. Sí, el sabor es muy distinto. ¿Qué es lo diferente? Por lo menos, ¿cómo lo describirías? Aquí a los que hemos probado le ponen muchas más verduras. Y ustedes son... Bueno, veo que tienen habichuela, raicita, eso de verdad que no lo he visto acá en Colombia. Sí. La habichuela se usa mucho aquí, a la gente eso le gusta acá. Por eso se le coloca. ¿Y en qué punto de Cali se encuentran? Nosotros estamos al oeste, en el Aguacatal, avenida 15 del Aguacatal. Bien, y además de esto, ¿tienen redes sociales? Coméntanos de tus redes sociales. Sí, estamos iniciando en Instagram, que tiene el mismo nombre, Arroz al Huo del Oeste, en el Instagram. Vamos empezando con ese. Y ya estamos haciendo las gestiones para colocar las aplicaciones, que eso se mueve mucho, el iFood y esas cosas. Sí, claro, esa es la mejor manera de vender. Bueno, te felicitamos por tu emprendimiento. De verdad que el éxito de cada venezolano emprendedor es el éxito de Venezuela. Así que, ¿y para este fin de año tienen algo especial? ¿Tienen algo preparado? Pues todavía estamos en eso, porque apenas vamos arrancando. Estamos desde el viernes. Y estamos viendo para colocar más promociones y esas cosas para ahora en diciembre. Bueno, te felicito, María Alejandra Pineda, y su esposo que es el cocinero. No se vayan a engañar con esto. Sí. Felicítalo de mi parte. Y cuando estemos por allá por Cali los visitamos para que veamos cómo van. Un gran abrazo, María Alejandra. Bueno, muchas gracias por haber estado en el programa. Igual, gracias. Los esperamos por acá. Bueno, muchas gracias. Y este es un emprendimiento de venezolanos, Arroz al Wok, allá en Cali, en la ciudad de Cali. Así que si usted se encuentra por allá por Cali, pues visítelo porque han tenido muy buenos comentarios. En la crítica se le ha indicado que es un buen producto y sobre todo por esa calidad y ese sabor venezolano. Y fíjate que esta es una cosa que me han comentado mucho aquí en Colombia. El arroz chino que nosotros hacemos en Venezuela es distinto al arroz chino de Colombia o de otro país, incluso del propio arroz chino. Bueno, ¿qué ingrediente, Alan, ya que estás hablando de ese arroz chino, qué ingrediente es el que utilizan en Venezuela para que sea diferente? Las raíces, yo veo muchas raíces en el arroz venezolano, en el arroz chino venezolano. Eso yo no lo veo tanto en otros arroces, los veo más secos. Y además que esto es más gustosito, más jugosito, más carnes, más mezclas de sabores. Y es que por lo general, Alan, la comida venezolana es más mojadita, es más húmeda. Sí. Sí, en medio de lo que hemos logrado visualizar es un poco más húmeda. Sí, bueno, no me alborotes un poco para la cena, pero vamos a comentar las informaciones. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, condenó el llamado fraude electoral en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Aliado con Maduro y Cuba han destruido el voto libre en ese país, encarcelando a los candidatos opositores y silenciando a la voluntad ciudadana. Dice Borges que la lucha democrática en Nicaragua, Cuba y Venezuela es una sola, e invitó a la unión de las naciones para luchar por la libertad. Debemos unir fuerzas en contra de un sistema que viola los derechos humanos, destruye las instituciones democráticas, produce crisis humanitaria, migración y secuestra la libertad. Este domingo la oposición nicaragüense denunció la detención arbitraria y desaparición forzosa de 7 candidatos a la presidencia. Así será.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, emitió un comunicado en solidaridad con Nicaragua ante la inminencia de estas elecciones fraudulentas y condenó la violación de derechos humanos protagonizada en el país por el régimen de Daniel Ortega. Y ha tenido ya el rechazo de la comunidad internacional. Chile, Costa Rica, Perú, una cosa que no se esperaba, Perú, la Unión Europea, Estados Unidos han calificado y han desconocido los resultados electorales en Nicaragua. Así que Nicaragua transita la misma ruta que ha transitado Venezuela y que ha transitado en otras oportunidades la nación cubana. Así que ahí vemos cómo de maestros se han convertido también en buenos aprendices. Y esos son los resultados de realizar las cosas a la carrera, de realizar las cosas a su conveniencia, y esto es lo que no se quiere y que no se quiere continuar en el país Venezuela. Y más del 80% de los fallecidos por COVID-19 se encuentran en el hospital de Mérida porque no se han vacunado. Ahí es donde se muestran esa mentira de Nicolás Maduro de decir que se ha vacunado el 70%. Del total de las muertes por COVID-19 que se han registrado en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes de la ciudad de Mérida, el 85,29% de los pacientes no se han vacunado. Información que suministró a Carahota Digital la directora del Centro de Salud, Margarita de Aguirre, en el Hospital Centinela. Han atendido 11.224 pacientes por el área de triaje respiratorio, de los cuales el 47,24% han sido personas con problemas sintomáticos respiratorios, pero se han hospitalizado el 22,01%. Las personas más afectadas por la pandemia han sido los mayores de 65 años, mientras que los lugares de procedencia donde han contabilizado un número mayor contagio son los municipios de Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani. La Galena también ha explicado que el coronavirus ocupa el segundo lugar dentro de las 10 primeras causas de morbilidad o enfermedades dentro del centro hospitalario, con el 45,02% de los pacientes hospitalizados que son PCRs totalmente positivos. Esto es lo que ha venido anotando. Bueno, y anoten otra raya más para el Tigre. Tribunal de Primera Instancia de Bonaire condenó a PDVSA al pago de 41,69 millones de dólares por deudas acumuladas con la Bonaire Petroleum Corporation, BOPEP. Además, deberá cancelar $560,000 mensuales por el almacenamiento de crudo en el terminal marítimo de esta isla. Venezuela sigue quedando como el cliente Maula internacional, que no paga con los compromisos ni las deudas que tiene con proveedores, con almacenadores y sobre todo con socios comerciales en diversas partes del Caribe. Y un grupo de jubilados han exigido el día de hoy a las afueras del Instituto Nacional de Servicios Sociales los pagos de contratos colectivos vigentes debido a que solo cobran 7 bolívares al mes. Esto es lo que se han venido manifestando. También han asegurado que desde hace un año no reciben los beneficios acordados, que ganan solo un salario mínimo que no les alcanza para absolutamente nada. Lo que ganamos son 7 bolívares. Y un kilo de queso está en 22 bolívares. ¿Cómo hace uno? Esto es lo que dice el señor Efraín Correa, trabajador que ha asegurado que apuesta en juegos de azar para poder tener más ingresos. Eso es lo más contradictorio que uno escucha, pero la verdad verdadera es que jugarle a la suerte. Los juegos de azar se incrementan en poblaciones con mayor pobreza. Mientras mayor sea la pobreza, la gente juega más. Una cosa increíble, los pocos recursos que tienen, una buena porción de ellos los destinan al término de juego. Bueno, y hay luto en el periodismo venezolano. Falleció Eduardo Alemán Pérez, director del diario El Carabobeño. El director del diario El Carabobeño, Eduardo Alemán Pérez, falleció a los 76 años de edad en la ciudad de Miami, Estados Unidos. De acuerdo a lo reseñado por el medio en su página web, Alemán murió en su hogar en el norte de Miami, acompañado de su esposa y sus hijos. Sus restos serán cremados en la ciudad donde vivía con su familia, en esta ciudad de Miami. Tras el fallecimiento de su padre en 1984, Eduardo Alemán Pérez asumió la dirección del diario El Carabobeño, aunque antes se había desempeñado en varios medios de comunicación.
Al frente del carabobeño, Alemán Pérez intentó evitar el cierre en el 2016, sin embargo no lo consiguió, pero esto tampoco lo doblegó porque la versión digital del medio continuó representando a la población del estado Carabobo. Y la Fiscalía estadounidense habla sobre el caso de Alex Saab, que no se debe cerrar a la prensa ni al público, pues la Fiscalía de Estados Unidos ha subrayado el día de hoy que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es de interés público y por lo tanto no se debe cerrar a la prensa ni al público, en respuesta a una moción de la defensa de Alex Saab que pidió hacer cumplir las normas de no tomar ni publicar fotos de su cliente obtenidas durante las audiencias de Zoom, como ocurrió el pasado 18 de octubre, pese a que es ilegal. La Fiscalía dijo que el gobierno tiene el deber afirmativo, general y primordial de oponerse al cierre al público. En este sentido, la Fiscalía ha subrayado que el cierre público sería claramente esencial por los intereses de la justicia, lo que no sucede en este caso. También ha explicado que no supone riesgo de llevar a cabo el juicio justo ni la probabilidad sustancial de peligro inminente para la seguridad de las partes, testigo u otras personas, como tampoco que se vean afectadas seriamente en el curso de estas investigaciones. Sin embargo, ante esta situación, pues la Fiscalía dijo que está de acuerdo con el acusado Saad Morán que la Corte debe garantizar el cumplimiento de la regla federal del procedimiento penal 53 que prohíbe la toma y la difusión de imágenes obtenidas durante la audiencia en el Distrito Sur de la Florida. Bueno, seguiremos viendo entonces algunas imágenes de Alex Saab durante sus su comparecencia a diferentes actividades. Sin embargo, como ya lo dijo su abogado, Alex Saab no va a ir con mucha frecuencia a los tribunales porque ha delegado su representación total en su abogado defensor. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.